La entrevista con Raúl Valladares. Esta semana será crucial en el Congreso de la República con la continuación del debate y posible aprobación de una polémica iniciativa que busca reducir facultades administrativas de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia y que temporalmente esas decisiones sean tomadas por el Pleno de Magistrados del Poder Judicial. El proyecto aprobado en primer debate hace días marca uno de los capítulos de más debate entre juristas. El proyecto en mención se trata del decreto presentado por el legislador Francis Cabrera del Partido Liberal, reforma del artículo 3 del decreto legislativo 282-2010 para que las atribuciones administrativas que actualmente ejerce la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Rebeca Raquel Obando, sean asumidas temporalmente por el Pleno de los 15 magistrados propietarios de ese órgano. Esas facultades incluyen la selección, nombramiento, traslados, ascensos y administración del personal judicial, mientras que el Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial no será nombrado. Los proyectistas aseguran que la medida es transitoria, no implica una reforma constitucional y busca terminar con decisiones unilaterales dentro del Poder Judicial que, según ellos, ha generado discrecionalidad en traslados, despidos y otros movimientos administrativos. Algunos expertos señalan que la reforma podría fortalecer la institucionalidad interna del Poder Judicial al redistribuir funciones de manera colegiada y evitar que una sola persona concentre facultades administrativas, lo que en su opinión puede reducir discrecionalidades y promover mayor pluralidad en la gestión interna. Otros constitucionalistas consideran que trasladar competencias administrativas mediante una ley transitoria abre un precedente peligroso de intervención de un poder del Estado sobre otro, lo que podría afectar la independencia judicial y vulnerar principios básicos de separación de poderes, y argumentan que la estructura del Poder Judicial debe ser protegida mediante procesos claros y dentro de los marcos constitucionales preexistentes y no por decisiones legislativas vía decreto. El tema ha generado tensión dentro de la bancada del Partido Libertad y Refundación. Oficialmente, la máxima dirigencia de Libre ha manifestado reservas sobre el proyecto, señalando que se trata de una injerencia del poder del Estado sobre otro y que han dicho que no lo apoyarían. Sin embargo, ha trascendido en círculos políticos que algunos diputados de Libre podrían estar dispuestos a votar a favor de la norma en medio de negociaciones internas y presiones por cerrar acuerdos con otras fuerzas legislativas para asegurar quórum en ciertos temas. Tras su aprobación en el primer debate, el proyecto debe ser votado en segundo y tercer debate esta semana, con un intenso calendario de sesiones programadas, mientras sectores de la sociedad civil, la academia y el gremio legal observan de cerca los avances. La votación final podría tener repercusiones políticas y jurídicas relevantes para la agenda del país.
4:30. Buenos días, gracias por estar con nosotros en la entrevista de Canal 11 Radio Visión Honduras. Hoy es lunes 16 de febrero. Le van a quitar poderes administrativos a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué va a pasar esta semana? Vamos a abordar este tema importantísimo. Recuerdo cuando defenestraron al abogado José Osvaldo Ramos Soto, el presidente de la Corte empezó a hacer unas visitas en el país y lo quitaron. Pero después se recompuso Osvaldo Ramos y logró llegar a ser candidato en noviembre de 1993. Marco Orlando Iriarte fue de la Democracia Cristiana, Juan Valladares del Pino, y el liberal Carlos Roberto Reina fue candidato de ese partido, Osvaldo Ramos Soto del Partido Nacional. Al final el doctor Reina alcanzó la presidencia del país, pero es la última vez, esa vez quitaron a Ramos Soto, porque creían que andaba haciendo política. Ahora los diputados están cuestionando, liberales y nacionalistas, que a lo largo de este tiempo la presidenta de la Corte no los ha dejado nombrar ni una aseadora, menos un juez, y que ha tenido un control absoluto de la Corte. Eso los tiene molestos. Y ya en la primera presentación de cambio, los diputados liberales y nacionalistas se han unido para quitarle esas facultades a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia. Voy a saludar, aquí está don Joaquín Mejía, que es abogado constitucionalista. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Y un placer estar con mis dos colegas, a quienes aprecio, tanto a Rafael como a Reina. Gracias. El abogado Rafael Canales, el presidente del Colegio de Abogados de Honduras. Rafael. Profundamente contento y honrado de estar contigo, Raúl, con Joaquín, con la abogada Reina, a los cuales le guardo el más alto grado de consideración, admiración y respeto. Y con nosotros también la abogada Reina Rivera, fiscal defensora de los derechos humanos. Mucho gusto, licenciado Raúl. Gracias por darme la oportunidad de compartir con el pueblo hondureño y de compartir también aquí con nuestros colegas y amigos, el abogado Rafael Canales y el abogado Joaquín Mejía, doctor Joaquín Mejía también. Gracias. La abogada Ana Cardona tiene a bien también acompañarnos esta mañana, es la presidenta de la Asociación de Jueces y Magistrados de Honduras. Abogada, buenos días. Buenos días, es un gusto saludarle y saludar también a los compañeros abogados que acompañan en este programa, y estamos anuentes a cualquier interrogante que usted pudiera tener. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias. Sobre estas reformas, ¿es una medida administrativa transitoria o se mantendrá indefinidamente en el Poder Judicial? Abogado. Bueno, yo creo que primero, como premisa, hay que señalar algo muy concreto, que desde órganos internacionales de Naciones Unidas, como la Relatoría Especial, bueno, relator especial que tuvo una visita en el país en el año 2020, relator especial para la independencia de magistrados y abogados, y también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en sus diversos informes, en el informe 2019 y 2024, han señalado algo muy concreto, que el decreto 282-2010, que traslada, digamos, todas las funciones que ejercía el Pleno después de la sentencia de inconstitucionalidad alrededor de la ley sobre la carrera de la judicial y el Consejo de la Judicatura, si bien es cierto, corrige o se puede corregir un exceso, pero que es criticable que haya una concentración de poder administrativo y judicial en una sola persona. Y en ese sentido, que el Congreso Nacional pretenda reformar ese decreto para trasladarlo al Pleno de la Corte Suprema de Justicia no resuelve el problema del tema de independencia, porque desafortunadamente implica entonces que mantener, digamos, este tipo de decisiones de nombrar personas, de temas de disciplina, de ascenso, de administración, va en contra de las buenas prácticas que debería de separar las funciones judiciales y las funciones administrativas. Resumiendo, el decreto representa un grave problema porque concentra en una sola persona funciones administrativas y además funciones judiciales. Pero trasladar de una sola persona al Pleno no resuelve el problema, sino que lo que hace es mantenerlo. Por eso es que creo yo que desde la sociedad civil lo que venimos exigiendo desde hace tiempo, y no solo sociedad civil, también los dos órganos que mencioné, tanto la Comisión Interamericana como la Relatoría, lo que están planteando es que se cumpla con el artículo 317 de la Constitución, que establece que se debe de crear una ley de la judicatura y de la carrera del Consejo de la Judicatura y de la carrera judicial para separar las funciones administrativas que le correspondería a este nuevo órgano y las funciones judiciales que le correspondería al Pleno de la Corte Suprema de Justicia. Obviamente,
respetando ciertos parámetros que no se respetaron con la ley anterior y que por eso fue declarada inconstitucional por la Sala de lo Constitucional. Sí, abogada Ana Cardona, ¿cuál es su posición en estas reformas que impulsan diputados del Partido Nacional y del Partido Liberal? Y escuché el viernes pasado algunos del Libre también que están en esa posición. Como Asociación de Jueces y Magistrados de Honduras, lo vemos con buenos ojos, la reforma, pero como lo dijo el abogado Joaquín que me antecedió, sería una solución temporal, porque la verdadera solución de separar y desconcentrar estos poderes que tiene la actual presidenta del Poder Judicial es aprobando la ley del Consejo de la Judicatura y de la carrera judicial, porque esta sería una solución temporal y que lo mencionábamos en un foro en una ocasión anterior, que debería de incluirse en la reforma una temporalidad, es decir, establecerse entre 6 o 8 meses que va a durar esta reforma y posteriormente con el compromiso de los diputados de revisar el tema de la aprobación de la ley que crea el Consejo de la Judicatura y de la carrera judicial, porque la reforma solamente es una solución no permanente, sino temporal, que no vendría a venir a ponerle fin y a desconcentrar esta labor. ¿Qué sucede en la actualidad con esta reforma? Seguimos concentrando la labor administrativa en el Pleno de la Corte Suprema de Justicia y los magistrados son nombrados para administrar justicia para la parte jurisdiccional y deberían de estar concentrados en lo jurisdiccional para evitar también la mora en cuanto a resolver expedientes que tengan dentro de las diferentes jurisdicciones que les son turnados, porque la parte administrativa tiene que separarse de la parte jurisdiccional, coadyuvarse entre sí y tener cierta independencia si se crea el Consejo de la Judicatura y que el Pleno de la Corte Suprema sea un veedor y constantemente esté vigilando también la labor que realiza el Consejo de la Judicatura para evitar problemas como se dieron en años pasados cuando estaba vigente la ley que fue declarada inconstitucional. Abogado Canales. Bueno, partiendo y adicionando un poco lo que dicen mis colegas, para los televidentes, bueno, esta reforma del año de hace casi 16 años, 282-2010, pues reformó 2 artículos constitucionales en algunos ítems, el 313 y el 317. En ese sentido, no se cumplió 2 principios básicos, el principio de racionalidad y el principio de temporalidad. Cuando digo de racionalidad, es que no cumplió con la lógica que se tenía en ese momento, hace 16 años, y el de temporalidad porque no tenía un tiempo determinado de funcionalidad. Es decir, la actual presidenta no fue la única que tuvo estas atribuciones, la tuvo, hay que decirlo, para los televidentes, el presidente Rivera Vilés, ¿verdad?, en algún tiempo, y después fue quitada con el decreto 219-2011, el cual fue creado el Consejo de la Judicatura, que fue una intención fallida. Realmente fue una copia de un modelo español, en lo cual también tuvo la misma desnaturalización de corrupción y politización. Obviamente el modelo no es el malo, sino obviamente las personas que en algún momento, sin tratar de señalar a nadie, pues no cumplieron la función institucional por la cual fue creada. De hecho, fueron destituidos y acusados por más de 600 delitos en algunos casos, lo cual trajo una crisis y volvió a concentrar todo digamos, atribuciones y facultades, no cumpliendo la función, como lo han dicho mis colegas, que era separar la función jurisdiccional de la función de gobierno, pero sobre todo el elemento esencial, que era el fortalecimiento de la carrera judicial, que ese es el componente básico. Ahora, con esta iniciativa, que volviendo al tiempo después de 16 años, básicamente, en lo personal creo que la limitación de atribuciones no extingue las facultades constitucionales, que es el Pleno de la Constitución, como se hizo en años anteriores. No obstante, si lo vemos en un modelo práctico, se va a volver a politizar, es decir, se limita la parte política siempre ahora de los nombramientos,
y de los despidos, digámoslo así, y de la administración en general, la cual se pierde la función institucional principal, que es la jurisdiccional. Entonces se vuelve un poco el Pleno en un órgano administrativo que no sé si realmente cumple con su objetivo o finalidad constitucional, digámoslo así. No le han puesto en este decreto que esta iniciativa no va dirigida específicamente, lo puedo decir, a una persona en particular, sino que son atribuciones que le han venido ejerciendo 3 presidencias, es decir, 21 años casi, o tal vez 18 años, han venido ejerciendo la presidencia que tampoco, como órgano colegiado, limita un poco la participación de los demás miembros de la Corte Suprema de Justicia. En ese sentido, creo que no sé si decir que sea lo ideal, como lo decía muy bien Joaquín, creo que es volver al Consejo de la Judicatura, pero un modelo hondureño, no una copia de otro modelo. Y usted puede tener el mejor modelo, pero si no tiene las personas idóneas, va a volver a fracasar, como fracasó en años atrás. Entonces, hay 2 componentes, y lo decíamos también con la abogada Ana Cardona, que yo soy partícipe, que hay 2 elementos en la institucionalidad de un diputado, en el Poder Judicial y hasta en el Ministerio Público, que es la independencia y la autonomía. Principalmente la autonomía, que la institucionalidad tenga decisión propia de tomar sus decisiones a lo interno, separado de otro poder del Estado o de injerencias políticas. Y la independencia, que es diferente, es que sus tareas puedan ser realizadas sin la injerencia también de la parte política o de la parte de otro poder del Estado. Entonces, finalmente concluyendo, que yo como expresidente del Colegio de Abogados siempre he tenido una, no sé, teoría, que el Poder Legislativo, el Poder Judicial, no es complementario, como dice la Constitución, sino subordinado en la práctica. ¿Por qué? Porque la nombra otro poder. Dicen, no lo nombramos, hay comisiones nominadoras y todo, pero también los gremios estamos contaminados. Y cuando llegan 15, siempre se busca fines de quién pertenece a un partido político, a otro partido político. Entonces, ya cuando ejercen la función institucional, que se debería separar con esa autonomía e independencia, no sucede, porque influye siempre en esos nombramientos, incide la parte política. Y esperaríamos que este nuevo consejo, y como bien lo dijo la abogada Cardona, este decreto tenga una temporalidad, es decir, unos 6 meses para que inicie el proceso de nombrar estos consejeros a lo interno del Poder Judicial, no una parte que interviene de la parte política. Y finalmente lo que no comparto es que este decreto va anexado una parte que pierde su función institucional legislativa, es que a la par de esta reforma, que le da las atribuciones nuevamente al Pleno, es que una comisión investigadora de los últimos 90 días, entonces ya el Congreso Nacional se vuelve, obviamente deteriora su función legislativa a investigación, lo que pasó nefastamente el periodo anterior. Entonces aquí se violentan varias situaciones, a mi criterio, que deterioran realmente la función institucional para la cual se quiere lograr una visión o misión diferente. Bien. Antes de la abogada Reina Rivera, me dice el abogado Chactur, Carlos, creo que ningún magistrado debe estar inmiscuido en el nombramiento de jueces o personal administrativo. Lo que debe hacer es fortalecer la ley de la carrera judicial en 2 campos, en el administrativo y en el jurisdiccional. En esta ley debe incorporarse una escala de méritos para ascensos, los procedimientos de concurso para jueces y secretarios, pero los magistrados deben dedicarse únicamente a resolver los expedientes que se someten a su conocimiento, ya que de por sí existe una tremenda mora judicial. Abogada Reina Rivera. Bueno, gracias por la oportunidad. Quisiera iniciar diciendo algo que vi ayer en el análisis del Foro Económico Mundial sobre los conflictos que podrían afectar al planeta en los próximos 10 años. Y además de los conflictos comerciales, las guerras entre países, el cambio climático, habla de la desinformación como un problema global. La desinformación tiene que ver con cuando hacemos algo, aprovechando muchas veces la desinformación, en este caso de 80 nuevos legisladores
que están creyendo que es válido lo que está haciendo el Congreso basado en una norma de forma sobre la interpretación de la reforma del artículo del decreto 282-2010 y realmente en el fondo lo que están disfrazando es una reforma constitucional de forma y de fondo. Mire, abogado Raúl, yo ayer me tardé en contestar por qué iba a venir y es porque siempre que voy a un programa de televisión me toca desvelarme y estudiar. Hice una presentación PowerPoint que me gustaría, por el derecho a la información del pueblo hondureño, poder compartir con ustedes. Y tal vez si me ayuda con la posibilidad de que la presenten por el derecho a la información. Entonces, avancemos si quiere la siguiente. Voy a tratar de ser lo más rápida posible. Texto propuesto en el 2026 y dice: hasta elegirse los miembros del Consejo de la Judicatura y de la carrera judicial por el Congreso de la República, será el pleno de 15 magistrados propietarios de la Honorable Corte Suprema de Justicia, actuando de manera colegiada, los que ejercerán las facultades, atribuciones administrativas, así como la de seleccionar, nombrar, ascender, trasladar, permutar jueces, magistrados, defensores públicos, supervisores y personal administrativo del Poder Judicial. Y luego dice, para las facultades disciplinarias y de despidos, el Pleno de la Corte debe aprobar un mecanismo para que al menos 3 magistrados propietarios conozcan dichos procedimientos, garantizando el derecho de defensa y el debido proceso. En ausencia temporal de la presidencia del Poder Judicial, para su representación se debe responder al orden de precedencia establecido por el decreto de elección efectuado por el Congreso Nacional. Las decisiones relacionadas en los párrafos anteriores serán validadas cuando alcancen el voto favorable o afirmativo de la mitad más uno del Pleno de 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Ellos dicen que es una interpretación que están haciendo a la norma que está en la siguiente gráfica. Dicen que es una, ellos dicen ahí, comisión de dictamen, dice, esta comisión deja constancia que el Congreso Nacional actúa dentro del marco de sus atribuciones, que la Constitución de la República le faculta al Congreso Nacional la facultad de interpretar, por lo tanto no están reformando, dice ellos, los artículos 3.13 y 3.17, solo interpretando la norma transitoria que está en la columna del lado izquierdo y que la norma transitoria de ese decreto planteaba crearse el Consejo, la norma transitoria decía, mientras se instala el Consejo de la Judicatura y la carrera judicial, se faculta al presidente de la Honorable Corte Suprema de Justicia para que conserve las facultades de seleccionar, nombrar y destituir a jueces, magistrados y personal administrativo, de acuerdo a lo establecido en la ley, asimismo la facultad de organizar y dirigir administrativamente el Poder Judicial. Ellos dicen que solo están interpretando porque se volvió permanente ese artículo transitorio, que no están tocando el artículo 3.13 y 3.17, solamente que si miramos el artículo 3.13 y 3.17, veamos la siguiente, por favor. Avance, después voy a regresar a eso, avance. Sigue avanzando. En la siguiente, creo que ahí estamos. Ahí no sé si se va a poder lograr ver para las personas que están viendo la televisión en este momento. Quitar la rotulación. Permítame, el 3.13 y el 3.17. ¿Qué dice? Y aquí ando la Constitución del 1982 y ando la Constitución actual. La Constitución que reformaron, que es esa que está ahí en pantalla, esto es lo nuevo, esto fue lo que se hizo en el 2010 mediante una reforma constitucional, que las reformas constitucionales, debe saber el pueblo hondureño, no la puede hacer el Congreso Nacional en una sola legislatura, sino que tiene que hacerse en su siguiente legislatura. Entonces, el 3.13 dice lo siguiente, la Corte Suprema, disculpa que no salió tan clara pero dice, la Corte Suprema de Justicia tendrá las atribuciones, ahí lo veo en siguiente, aquí lo veo. Véalo ahí mejor. Dice aquí, dirigir el Poder Judicial en la facultad de potestad de impartir justicia. Este artículo de esta reforma le quita a los magistrados del Pleno la facultad que sí tenía en la Constitución de 1982, en el artículo, en ese momento era el artículo, aquí está la Constitución de 1982, me he tocado, por suerte la tenía todavía, el 319, el legislador en 1982 tenía las facultades
como pleno de nombrar jueces, magistrados, etcétera, ¿no? Y las facultades administrativas también. En la Constitución, en la reforma del 2010, dice dirigir el Poder Judicial en la facultad de impartir justicia, es decir, los magistrados quedan exclusivamente con la facultad de impartir justicia y no involucrarse en tareas administrativas. Después habla de las otras facultades y vea la del numeral 10. La de, no solamente esas, porque es que las tenía subrayadas por otros asuntos, ¿no? De antejuicios y otros temas. Entonces, principalmente es la del 313. Pero si usted mira esas facultades que cambió la Corte Suprema de Justicia de todos los numerales hasta el numeral 12, en ninguna dice que el Pleno va a conocer administrativamente de los procesos de nombramiento de personal. Entonces, cuando ellos dicen que solo están interpretando el tema de lo transitorio, de por cuánto tiempo va a quedar con ese monopolio, porque sí es un monopolio la presidencia de la Corte Suprema de Justicia con el cargo, realmente están volviendo la Constitución a su estado anterior. Veamos la siguiente, por favor. Esa creó el Consejo de la Judicatura, esta también es del 2010, de las reformas constitucionales del 2010, y crea la ley crea el Consejo de la Judicatura y manda que se emita una ley. Entonces, veamos la siguiente, ahí no me quiero quedar. Esto es lo importante, porque para mí sí están reformando la Constitución de la República mediante un procedimiento de hecho. Dice el 319 de la Constitución de 1982 que fue ya reformada constitucionalmente. En ese momento la Corte Suprema de Justicia tenía las atribuciones siguientes. Y dice aquí, nombrar los magistrados, jueces, fiscales y demás funcionarios y empleados conforme a la ley. Y luego teníamos admitir o no la renuncia de los funcionarios de su nombramiento y conceder licencia tanto a estos como a sus propios miembros. Y luego tenía las demás que le confiere la Constitución y las leyes, y una de las que le confiere la Constitución y las leyes es que la Corte Suprema de Justicia tiene que pronunciarse sobre cualquier reforma en asuntos de su competencia. Ellos están haciendo esta interpretación constitucional, pero están en el fondo retrotrayendo la Constitución, la reforma constitucional, que fue un proceso abierto, amplio, de amplia participación de la sociedad civil, donde la Corte Suprema de Justicia participó activamente, porque es una reforma que le compete a la organización interna del Poder Judicial, y en ese momento se le quitaron esas facultades porque eran esas recomendaciones internacionales que Joaquín nos dice de separar esas funciones. Están volviendo la Constitución al año 1982 y sí están haciendo una reforma constitucional. Ahora retrotráigase, por favor, hacia las primeras, y allí con eso voy a ir cerrando. Ahí. Aquí dice, ¿qué buscan? Bueno, de fondo ya les dije lo que buscan. En el fondo están, haciendo una acción inconstitucional, tomándose facultades que no les corresponden en la forma, pero también en el fondo están retrotrayendo facultades que ya no tienen los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y se las están volviendo a colocar funciones, y eso es una reforma constitucional que ocupa 2 legislaturas y ocupa el liderazgo de la Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué? ¿Qué dice el artículo 205? Porque es lo que están haciendo ellos. Dice, corresponde al Congreso Nacional las atribuciones siguientes: interpretar la Constitución de la República, dice, en una sola legislatura con 2/3 de votos, y por este procedimiento no podrán interpretarse los artículos 333, que son artículos pétreos. ¿Qué están haciendo en el Congreso Nacional? Se están saltando la sanción del Poder Ejecutivo, se están saltando la opinión del Poder Judicial, que es un artículo constitucional, porque lo que quieren hacer ellos es, en una sola reforma, porque tienen la mayoría, interpretar la Constitución, pero a través de esa interpretación estar violando las facultades que tiene, en este caso, el Poder Judicial para pronunciarse sobre las leyes de su competencia. Yo quiero leerles el artículo 213 que dice: tienen exclusivamente la iniciativa de ley los diputados al Congreso Nacional, el presidente de la República, los secretarios de Estado, así como la Corte Suprema de Justicia en los asuntos de su competencia.
Entonces, la iniciativa de ley sobre asuntos del Poder Judicial le corresponde al Poder Judicial, no le corresponde al Congreso Nacional. El Congreso Nacional está en este momento también violentando una norma que, por cierto, es una norma de las normas... ¿El Congreso no puede hacer eso? No lo puede hacer. No lo puede hacer porque le corresponde a la Corte Suprema de Justicia. Y mire lo que dice la interpretación. Dice, corresponde al Congreso Nacional crear, decretar, interpretar y derogar las leyes. ¿Qué significa la interpretación? La interpretación es buscar el espíritu del legislador, pero no pueden, a través de una interpretación, afectar en este caso principios como la separación de poderes, la independencia judicial, el debido proceso, porque incluso no solo están interpretando, están agregando cosas nuevas que yo ya les acabo de leer. Están agregando, por ejemplo, aquí dice en el dictamen, permítame, están agregando elementos como ser. Para la facultad disciplinaria se crearán 3 magistrados que conozcan dichos procedimientos, garantizando el derecho de defensa. Con esto están diciendo que van a crear procedimientos y la ley de la carrera judicial también la están lanzando por un tubo. ¿Por qué? Porque ya hay una ley de la carrera judicial que quedó vigente una vez que se declaró inconstitucional la ley del Consejo de la Judicatura. Y ahora están agregando procedimientos en este artículo que dice que es interpretación, pero esto no es interpretación, esta es una nueva agregado. Y luego dice, en ausencia temporal de la presidencia del Poder Judicial, dice, se seguirá el orden de prelación. Eso también no tiene nada que ver con el espíritu de esa norma transitoria y en el fondo realmente lo que están haciendo es violando la Constitución de la República para los nuevos legisladores, para las asociaciones de jueces que ve con buenos ojos. Me preocupa realmente que lo vean con buenos ojos, porque yo estoy en contra de la acumulación de poder, pero estoy en contra también de que se viole abiertamente la Constitución, que un poder del Estado interfiera en facultades y en atribuciones y en la organización interna de otro poder del Estado, porque eso es parte de lo que dijo la sentencia que declaró inconstitucional la ley del Consejo de la Judicatura y parte de lo que son las recomendaciones internacionales en casos como, por ejemplo, el caso López Long. En esos casos dice abierta y claramente los tribunales internacionales y también la Corte Suprema de Justicia en la inconstitucionalidad declarada, dice de que será el Poder Judicial quien deberá darse a sí mismo las propuestas sobre cómo será su organización interna y que los miembros que al Congreso Nacional no le compete nombrar quiénes serían los miembros de un Consejo de la Judicatura, etcétera, ¿no? Entonces hay demasiadas recomendaciones internacionales donde nos dice claramente que un poder del Estado no puede interferir en facultades de otro poder del Estado. Y para mí esto es muy, muy grave lo que está pasando. De hecho, creo que en el marco, las asociaciones de jueces, en el marco de la sentencia López Long, deberían de acudir inmediatamente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque en el seguimiento y como parte del seguimiento de la sentencia, las asociaciones de jueces, por ejemplo, porque acuérdense que el caso López Long y otros, que es un caso donde es una sentencia, de hecho, para las Américas, ¿no?, de la Corte Interamericana sobre independencia judicial en el caso de Honduras, pero que también da parámetros para las Américas, deberían de alertar que un poder del Estado está violando recomendaciones que hizo esa sentencia al Estado de Honduras de evitar la injerencia de un poder del Estado en las facultades de otro. Bien. Eso es mi posición. Una pausa, luego vengo con las reacciones, luego de escuchar a la abogada Reina Rivera. Volvemos. Viendo, don Joaquín, abogado, ¿qué piensa de lo que ha expuesto aquí la abogada Reina Rivera? Bueno, yo creo que Reina nos explicó brillantemente las implicaciones constitucionales que tiene este asunto, con lo cual yo estoy de acuerdo, y de hecho yo creo que es importante también empezar a sacar a la luz la sentencia de inconstitucionalidad de la Sala de lo Constitucional cuando declaró que la ley del Consejo de la Judicatura y la carrera judicial
era contrario a la Constitución porque ahí planteó una serie de cuestiones, algunas de las que Reina está mencionando, y una de ellas es que, o una de las razones por las cuales la Sala de lo Constitucional declaró que esta ley que se aprobó en ese momento era inconstitucional, es porque el Consejo de la Carrera Judicial y de la Judicatura, de acuerdo con la Constitución, es un órgano interno del Poder Judicial, y en ese sentido el Congreso Nacional no puede elegir a sus integrantes, sino que debe haber un mecanismo autónomo, como bien decía Rafael, que permita digamos, la presencia de personas donde las personas juezas tengan la oportunidad, a través de un voto secreto, decidir, digamos, un número determinado de miembros del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial, porque al final el fondo del asunto, y que nos plantea muy bien Reina, es el problema de la concentración de poderes administrativos y judiciales, ya sea en la presidencia de la Corte Suprema de Justicia o ya sea en el Pleno de la Corte Suprema de Justicia. Por tanto, aquí creo yo que el Congreso Nacional lo que debería de estar haciendo es asumiendo las responsabilidades vinculadas con la obligación de poner en práctica el artículo 317 constitucional, que es la creación de la ley del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial. Y miren, el Congreso Nacional no puede decir de que es muy pronto para hacerlo, porque les voy a plantear, yo creo que no hay excusa para hacer ese tipo de cosas porque hay unos avances. Por ejemplo, en el 2023, el expresidente Luis Redondo nombró una comisión especial para trabajar un borrador de una nueva ley del Consejo de la Judicatura. Habría que revisar en los archivos del Congreso Nacional a ver qué pasó con eso. En segundo lugar, la Asociación de Jueces por la Democracia presentó una propuesta de ley en el año 2024. Ahí está una propuesta hecha por una asociación de jueces y juezas que habría que socializar también con la otra asociación que hay. Una tercera propuesta, la propia Corte Suprema de Justicia ya inició el diálogo sobre un borrador de la ley, de acuerdo con la memoria anual 2023 de la Corte Suprema de Justicia. En ese sentido, creo que no hay excusa para que el Congreso Nacional nos meta en una nueva crisis constitucional cuando hay avances concretos para la propuesta de una ley del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial que permitiría, en primer lugar, concretar el artículo 317 de la Constitución, en primer lugar. En segundo lugar, llenar el vacío legal que quedó con la sentencia de inconstitucionalidad, como lo dice la Relatoría Especial de Naciones Unidas sobre independencia de magistrados y abogados, y también tener una ley de la judicatura que sea constitucional, porque la de 1980, la que está actualmente, imagínense, es una ley preconstitucional. O sea, significa que el Poder Judicial en este momento, en temas tan importantes como la carrera judicial, la norma que la rige es una norma que es antes de la Constitución, lo cual es grave. En ese sentido, creo yo que es importante también que el Congreso Nacional vaya a revisar dos sentencias que mencionó Reina. Dos sentencias internacionales, la sentencia López Long y otro de octubre del 2015, donde condenan al Estado de Honduras por interferencias o por falta de independencia judicial y por contar con una ley de 1980 que es contraria a los estándares internacionales en materia de independencia judicial. Y la otra sentencia es, recuerden hace poco, la sentencia Gutiérrez Navas y otros contra Honduras por la destitución arbitraria de 4 magistrados de la Sala de lo Constitucional por parte del Congreso Nacional, y donde la Corte Interamericana le dice al Estado de Honduras, en primer lugar, que la figura del juicio político que tenemos en la Constitución y que hay una ley especial de juicio político es contraria a los estándares internacionales. De hecho, en esta sentencia, una cosa que le ordenan al Estado de Honduras es que en un plazo, y si no me equivoco, en un plazo razonable, que reforme la figura del juicio político para evitar otra sentencia internacional. En ese sentido, creo yo que el llamado es a la cordura y el llamado a la responsabilidad, porque esto va a provocar una nueva crisis constitucional. Y termino. Lastimosamente, y hay que decirlo, lo decía Raúl al final, en el anuncio, que lastimosamente es una cuestión política. Aquí, al Congreso Nacional, no están haciendo este tipo de cosas porque le importa la independencia judicial, sino porque quieren que sus magistrados de sus partidos políticos también puedan nombrar a lo que los diputados van a recomendar para que nombren. A mí me parece tan grave que al final se esté utilizando la facultad legislativa para adoptar normas que impliquen simplemente que todo el mundo tenga un pedazo de pastel. Eso me parece grave.
porque lo responsable es que el Congreso Nacional ya empiece a trabajar en una ley del Consejo de la Judicatura. Y también a mí me preocupa que desde la Corte Suprema de Justicia, que es la primera que debería de estar preocupada en que tengan una ley, ya esa propuesta que supuestamente está desde el 2023 dialogando, debería estar lista, debe haberse presentado hace mucho en el Congreso Nacional. Y yo creo que es importante en ese sentido tener conciencia de esto, porque al final lo que vamos a provocar es una nueva crisis constitucional y que va a terminar, desafortunadamente, posiblemente, si se siguen con esto, va a terminar en nuevas denuncias a nivel internacional. Antes de ir con la abogada Ana Cardona, me dice don César Durón, Raúl, una consulta, existe PCM del gobierno de Xiomara donde se pide a la Corte realizar un procedimiento con las sentencias contra el Estado. La consulta no es injerencia del Ejecutivo contra el Judicial. Hoy estamos hablando sobre la injerencia del Legislativo al Judicial. Los jueces tienen sentencias firmes y tienen temor de emitir las órdenes de embargo, cosa que no es correcta porque la ley no debe de coaccionar. También me dice aquí la exrectora Julieta Castellanos, por el derecho a la información y a la verdad que tenemos los hondureños y que la abogada invocó, pregunte a la invitada Reina Rivera si es asesora de la magistrada Marlina Dubón o de la Corte Suprema de Justicia y de los magistrados de Libre. De ninguno. Me dice, responda. De ninguno. No he recibido nunca un salario, ninguno, del Poder Judicial. Jamás. Qué excelente análisis el de la abogada Reina Rivera. Así debería estudiar todos los legisladores. Felicitaciones. Lo mismo sucede en materia electoral. Los diputados aprueban reformas electorales sin escuchar el Consejo Nacional Electoral cuando tocan asuntos de su competencia, dice Carlos Chactur. Raúl, buenos días, me dice aquí Carlos Alberto Díaz. La abogada hace un análisis jurídico sobre el antes y después de la normativa de la Corte y se contradice al expresar sobre que el Congreso está haciendo una injerencia. Entonces le pregunto a la abogada Rivera, entonces cuando se le quitó la potestad al Pleno, según Constitución del 81, y que pues después se hizo cambio constitucional para dar el poder absoluto sobre el Pleno a quien preside la presidencia, entonces le recuerdo que en derecho se hace en derecho, lo que en derecho se hace, en derecho se deshace. Abogada, por favor, Ana Cardona, adelante. No estoy de acuerdo en algunas observaciones que ha hecho la abogada Reina. La iniciativa de ley la puede plantear el Congreso Nacional y también la Corte Suprema de Justicia. La pregunta es ¿por qué no lo han hecho desde la Corte Suprema de Justicia? Sí, como anteriormente lo mencionó el abogado Rafael Canales, ya hay un anteproyecto y hay un último anteproyecto que presentó la diputada Luz Ernestina ante el Congreso Nacional. Y reformar los artículos también es una potestad del Congreso Nacional. Entonces no vemos dónde está la injerencia que señala la abogada Reina en sí. En la ley debe de establecerse el procedimiento y mecanismo para nombramiento de los concejales. Entonces no habría ninguna injerencia. El último anteproyecto que se presentó, que es de la abogada Luz Ernestina, ahí se establece que este Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial debe de tener autonomía e independencia y que propone que se nombren por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia. Nosotros consideramos como asociación, y no sé cuántas personas, cuántos concejales refiere el último anteproyecto, que se debe integrar el Consejo, que serían 5 concejales, pero no está vulnerando ni violentando la independencia del Poder Judicial. Yo le mandé a la persona que me contactó de su canal, lo que son las recomendaciones que ha emitido la CID, y la CID es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la que está legitimada para poder interponer las acciones ante la Corte, y una de las acciones fue precisamente el caso López Lone, que ellos defendieron. Ahí está la recomendación en el punto 32, hace la referencia los organismos internacionales. También lo ha señalado la relatora de la ONU en temas de independencia judicial, la doctora Margaret,
también ha mencionado que es necesario que se cree. En la recomendación punto 32 específicamente se lee literalmente la recomendación que le hizo la CID en la visita en Loco a Honduras. Abogada, ahí está el documento, pónganselo para que ella nos diga en qué parte. 32. 32, recomendación 32. Ahí se puede leer literalmente lo que le dice la Comisión Interamericana al Estado de Honduras. Ahí se lo dice, no lo logro leer porque yo lo voy a leer, es el Consejo de la ley del Consejo léalo, de la abogada, ahí está, mire, léalo. 32. Continúa pendiente la promulgación de la ley del Consejo de la Judicatura y de la carrera judicial, que se ajuste a los estándares internacionales en materia de independencia judicial, particularmente en relación a los procesos de nombramientos, ascensos escalafonarios, traslados, régimen disciplinario y separación del cargo. La CID recibió denuncias, dice, de traslados y cancelaciones no consentidos y no aceptados, en este caso por los jueces, que sería contrario al principio de inamovilidad del cargo. Quiero mencionar que en esta actual administración de la Corte del Poder Judicial, presidida por la magistrada Rebeca Lizeth Raquel Obando, se han hecho aproximadamente 42 traslados, que son los que tenemos documentados a la fecha de manera inconsulta, y lo ha dicho en las declaraciones que yo guardo en mis archivos la presidenta del Poder Judicial, que lo ha hecho por escuchas o oídas de personas que le vienen a decir que un juez está actuando mal, pero no se le sigue el debido proceso ni se le garantiza el derecho a la defensa. Entonces continúan las arbitrariedades y podemos documentar, y lo hemos documentado, que hay muchos jueces que han ingresado a la carrera judicial sin haber hecho carrera judicial, solamente por haber activado por un partido político afín a la presidenta del Poder Judicial, y yo tengo las pruebas se las he presentado a la comunidad internacional. Yo acudí a la audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con todas las pruebas, y acudió el CESPA también como un organismo de sociedad civil exponiendo lo que estaba sucediendo en Honduras. Y actualmente vemos una violación total a lo que tiene que ver con la carrera judicial. Hay jueces desmotivados que llevan años, que son jueces de carreras esperando una oportunidad, y esa oportunidad se ha visto fallida. ¿Por qué razón? Porque actualmente se ha vulnerado todo lo que tiene que ver con la carrera judicial. Hay un total irrespeto a la carrera judicial, y también hemos visto sanciones a jueces por el hecho de emitir un fallo que no le favorece a las personas afines a la presidenta del Poder Judicial, y eso está comprobado. Por ejemplo, de manera expedita, vemos un caso que le puedo citar, el caso del abogado Plinio Consuegra, que de oficio se inició una denuncia, y de manera expedita, cuando hay una gran mora en la resolución de impugnaciones y de otras denuncias que tiene el Poder Judicial. Entonces vemos que no es un trato igualitario que se le da a los jueces, y lo vemos con buenos ojos como asociación. ¿Por qué? Porque su servidora, como presidenta de la Asociación de Jueces y Magistrados de Honduras, ha contado con el respaldo internacional, y la comunidad internacional no actúa por dichos, sino que actúa con pruebas. Y hay un requerimiento que la ONU, a través de su relatora, le hizo al Estado de Honduras, a la anterior presidenta del Ejecutivo, y nunca fue contestado. Entonces vemos tantas vulneraciones, y sobre todo la vulneración a la independencia judicial, que es una garantía para el ciudadano de tener la certeza que un juez de manera objetiva o un magistrado le va a decidir sobre un caso en particular que someta a su conocimiento. Entonces, yo no estoy de acuerdo en el hecho de decir que hay una injerencia de parte del Congreso Nacional por el hecho de pretenderse una reforma y por el hecho de presentar una iniciativa de ley cuando está constitucionalmente, que son facultades que tiene el Congreso Nacional y son atribuciones del Congreso Nacional. Pero si lo vemos ya desde un punto de vista no objetivo y de pretender concentrar ese poder en la máxima autoridad del Poder Judicial, realmente lo que estamos es llevándonos por sentimiento o por otra situación, no por lo que la ley manda. Sí, gracias. Antes de darle la palabra al expresidente del Colegio de Abogados, me dice el abogado Antonio Rosa desde Intibucá.
Buen día. En términos prácticos, con nombre y apellido, al declararse inconstitucionales la antigua ley, el poder que Juan Orlando le dio a Rolando Argueta y que heredó Rebeca Raquel, se le pasará al Pleno mientras se hace lo correcto, que es que haya una ley de la judicatura, dice don Antonio Rosa desde allá de Intibucá. El diputado Umaña, dice Carlos Umaña, diputado por Cortés Liberal: varios congresistas consideramos que ese decreto es una injerencia y no lo aprobamos. Probablemente no hay votación electrónica y debemos consignar los votos. Don Rafael Canales. Bueno, voy a tratar de ser específico y agarrar un poco de elementos que han dicho. En primer lugar, bueno, nos enseñan a nosotros que una interpretación constitucional es atribuir el verdadero sentido y alcance a la norma constitucional, pero siempre respetando la supremacía de la Constitución. Por ese lado, el análisis que ha hecho la abogada Reina, hay que darle su verdadero sentido y lo quiero explicar. Lo que está explicando ella es muy diferente una iniciativa de ley a una interpretación de ley. Es decir, lo que está tratando de decir la abogada en su análisis, que comparto bastante de su análisis, es que esto no es una interpretación que le da sentido y alcance, sino que es una reforma constitucional y que no se le ha dado el proceso que constitucionalmente es el que se debe de dar. Es decir, hacer esto y tiene que ser ratificado después para que quede en, digámoslo, constitucionalmente legalizado. Por otro lado, Joaquín ha dado otro análisis, que por qué, habiendo ya una propuesta de un nuevo Consejo de la Judicatura, el por qué no se le da sentido a este proceso en vez de hacer estas reformas que llevaron por 16 años y que no cumplieron los dos principios que dije yo al inicio de mi intervención, principio de temporalidad y racionalidad. Es decir, que no tenía la lógica, ni el alcance, ni la razón de ser, porque debió haber sido temporal y empezar con realmente lo que queríamos y establecía la Constitución, la creación de un Consejo de la Judicatura y la carrera judicial. Y finalmente, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice la abogada Ana Cardona. Hay un proceso de supremacía de poderes a lo interno que no inició con el abogado Argueta, hay que decirlo también, como dijo el televidente o el que le escribió a Raúl, inició realmente con el abogado Rivera Vilés y se cortó por algún momento con el Consejo de la Judicatura con el decreto 119 o 19-2011 y que después fue objeto de miles de recursos de inconstitucionalidad, por cierto, porque fue mal creado. Y finalmente va a haber un conflicto de intereses en virtud que si los parlamentarios no siguen, porque a veces solo se sigue la línea política y no el verdadero sentido de la Constitución, va a ser objeto de muchos recursos de inconstitucionalidad, lo cual va a ir a pegar con los mismos magistrados de la sala que son parte interesada, digámoslo así, de estas reformas que no puedo decir si son políticamente. Lo de injerencia tal vez no lo veo yo en ese sentido tampoco, sino que únicamente se debe seguir el debido proceso. Si es que esta interpretación no se convierte en una reforma constitucional, ya que no tiene esas facultades realmente el Congreso Nacional ni ningún diputado. Entonces, ese es el análisis que definitivamente me deja como tarea la abogada Reina de analizarlo más a profundidad, realmente si es realmente una interpretación que le va a dar el sentido y alcance correcto a esta norma específica o realmente si se está trastocando una reforma constitucional que no está entre las atribuciones de los diputados, que es muy diferente a una iniciativa de ley. Abogada Reina Rivera. Sí, yo quiero decir que estoy de acuerdo con lo que dijo la abogada Cardona en todo lo que tiene que ver con las resoluciones internacionales, en las propuestas de sociedad civil, en lo que ha dicho la Asociación de Jueces por la Democracia, por ejemplo, lo que han dicho distintos instituciones de investigación, la misma SJ, etcétera, que el gobierno de los jueces debe de estar separada las facultades administrativas de las facultades jurisdiccionales.
hasta ahí estamos de acuerdo, que una norma transitoria decía que se debía crear una ley, que se creó esa ley que posteriormente fue declarada inconstitucional y que nos volvió y nos retrotrayó a el tema de esa norma transitoria. Por lo tanto, prácticamente ya tenemos 16 años de una norma transitoria, pero que lo problemático es que el Congreso Nacional, los nuevos diputados que se están atribuyendo una reforma constitucional velada mediante interpretación, porque la interpretación elude hacer la subsiguiente legislatura, es decir, toda reforma constitucional requiere un número de votos y además requiere ser ratificada en esta legislatura y en la siguiente legislatura, que sería el próximo año. Entonces se ocupa prácticamente 2 años para poder hacer una reforma constitucional. Entonces, eludiendo esa reforma constitucional, dicen que están interpretando para que la norma transitoria, a crearle una nueva norma que siempre es transitoria, porque dice, hasta elegirse los miembros del Consejo de la Judicatura, es decir, no cambian nada, solamente cambia porque decía el transitorio, mientras instala el Consejo de la Judicatura, decía el transitorio del 2010, del 282-2010, y ahora dice el que están creando ellos, que ya no le ponen la palabra transitorio, dice hasta elegirse los miembros del Consejo de la Judicatura. Están volviendo a crear otro artículo transitorio, y cuando lo que deben de hacer, y ahí estoy de acuerdo con todos, es crear realmente la ley del Consejo de la Judicatura y de la carrera judicial. Eso es lo que se tiene que hacer, pero eso tiene que salir de la Corte Suprema de Justicia, de un proceso de diálogo con las asociaciones de jueces, con los funcionarios administrativos, porque también están las facultades administrativas involucradas en esto, los empleados administrativos involucrados en esto, consulta y en el liderazgo de la Corte Suprema de Justicia, de su pleno. Pero lo que no puede pasar, y eso es lo que yo estoy alertando, es que es una reforma constitucional velada donde todos los diputados, mejor dicho, el Congreso Nacional, pero yo me dirijo a los nuevos diputados, a los que no tienen experiencia. Ustedes estarían en este caso haciendo una abierta violación a la Constitución de la República, llevarían a un conflicto de poderes del Estado entre el Poder Legislativo y el Poder Judicial, porque no le están pidiendo opinión a la Corte Suprema de Justicia, porque como saben que el artículo de interpretación no ocupa ni siquiera la sanción del Poder Ejecutivo, entonces están tomando esta atribución. Y recordarles que la forma del gobierno republicana, democrática, representativa, se ejerce por 3 poderes: legislativo, ejecutivo y judicial, complementarios e independientes y sin relaciones de subordinación. Y dice aquí, la infracción de esta norma constituye delito de traición a la patria. Diputados que no tienen ni un mes, ¿quieren meter delito de traición a la patria ustedes? Acabando de llegar, no tienen ni un mes de haber llegado y quieren violar la Constitución de la República. Estoy en contra de los monopolios que tiene la Corte Suprema, que han tenido los 3 presidentes de la Corte Suprema de Justicia, pero es mucho más grave reformar la Constitución y volver a todo el Pleno, darle esas facultades administrativas y también de recurso humano, de nombramiento personal. Y lo otro que quiero decir también es que hay una mora judicial en la Administración de Justicia. Eso fue parte de lo que investigué también hoy en la madrugada, que doña Julieta dice que es que soy asesora, no ayer, que le puede decir la periodista. Yo le dije, mire, déjeme ver, porque me toca desvelarme siempre que me invitan a programas. Entonces me fui a buscar, hay mora judicial en todos los niveles de la Corte Suprema de Justicia. Y la mora que tienen los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, yo tengo parientes que tienen casos en sala constitucional, que tienen como 5 años de estar ahí. Y esa mora que tiene se va a agravar, porque imagínese usted, ahora los 15 magistrados van a estar haciendo, ocupamos resma de papel, requisición por resma de papel, porque dice facultades administrativas también, ¿verdad? Magistrados de Corte Suprema de Justicia autorizando viáticos para viajes, autorizando, o sea, es más grave que el poder
se distribuya en todos los que deben de darle justicia a la población hondureña, a que se concentre en una persona que de hecho no tiene facultades jurisdiccionales, porque entendemos que la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, precisamente por las facultades administrativas, no integra ninguna de las salas. Bueno, sí tiene facultades jurisdiccionales porque integra cuando se reúne el Pleno de 15 y toma decisiones sobre casos de fondo, pero no integra ninguna de las salas para poder descargarle y que se pueda dedicar a estas actividades mientras se crea la ley del Consejo de la Judicatura y la carrera judicial. Yo sí, ayer que leí esto me puse muy, muy alarmada y lo estoy. En una pausa, en un momento, participa la rectora Julieta Castellanos. Ya volvemos. Bien, continuamos. Vamos a escuchar brevemente a la rectora Julieta Castellanos reaccionando sobre este tema y lo que ha dicho la abogada Reina Rivera. Buenos días. Muy buenos días, licenciado Valladares. Buenos días al panel que hoy está debatiendo sobre un tema que es de interés nacional. En realidad yo había dejado la pregunta hasta donde la respuesta que había dado la abogada Reina Rivera. Sin embargo, como hizo alusión de nuevo a mi persona, y me imagino que lo va a seguir haciendo, quiero aclarar por qué hice la pregunta. A principios del año 2024, nos invitó la señora Alice Shackelford a una reunión de análisis de país. En esa reunión estaba la abogada Reina Rivera y sectores de sociedad civil de diferentes organizaciones, algunas de las que ya se han mencionado en el panel. Y era para hablar del país, como lo hace Naciones Unidas, con grupos de análisis que invita con alguna frecuencia. La reunión era a las 11 de la mañana y terminó como a la 1:30 de la tarde. La abogada Rivera se salió de la reunión como a las 12:30, recuerdo, y a las 2 de la tarde me estaban llamando de la Corte Suprema de Justicia para preguntar si yo había estado en esa reunión donde había estado la señora Reina Rivera, porque mi análisis ya se conocía por una magistrada de la Corte Suprema de Justicia y que la abogada Rivera se lo había comunicado. Y que si yo había dicho lo que se había trasladado, iba a tener consecuencias, digamos, de acusación. Pues yo le planteé a la persona que me dijo lo que yo había planteado. Le dije, yo ya lo he dicho públicamente y me refería específicamente a los 40 millones que habían salido del Banco Central, aprobado por Consejo de Ministros. Yo dije, yo ya he dicho públicamente, esto fue lo que yo dije. Y en ese momento fue cuando conocí que la abogada Rivera era asesora de algunos magistrados o magistradas de la Corte Suprema de Justicia. Entonces quiero hacer esa alusión porque hice la pregunta, pero que ya fue contestada, y fue porque lo dicho en esa reunión donde Alice Shackelford en PNUD, allá por el año 2024, a comienzos de 2024, se conoció inmediatamente en la Corte Suprema de Justicia. Eso era todo, licenciado Valladares. Muchas gracias. Muchas gracias, la rectora Julieta Castellanos. Abogada. Sí, por alusión. La reunión fue en el año 2022, fue en el marco de una preocupación ciudadana alrededor de que en el primer año de gobierno un grupo de organizaciones de sociedad civil había convocado a una movilización, entre ellas el CESPAD y otras organizaciones, no sé si estaba el Eric Joaquín en ese momento, y el Partido Libertad y Refundación convocó el mismo día y hora a una movilización ciudadana, y para nosotros eso era una invasión al espacio cívico. Entonces la reunión era sobre el tema del espacio cívico. A mí me invitaron por algunas publicaciones que yo hice en mi red social, y también estaba Gustavo Irías. Pero en ese ambiente de las organizaciones que estaban presentes ahí, por lo menos Gustavo y yo nos sentimos muy incómodos en esa reunión,
porque sentimos realmente que era una defensa bastante abierta del gobierno que acababa de salir del Partido Nacional, de los 12 años consecutivos del Partido Nacional, y nos retiramos. Efectivamente, a la salida habían periodistas, yo mencioné algunos temas que se tocaron en esa reunión, y pues si eso llegó a oídos de algún magistrado o magistrada de la Corte Suprema de Justicia, eso no es algo que está en mi control, porque yo no oculté lo que se había dicho en esa reunión. Por cierto, en esa reunión usted no tocó ese tema, lo que se estaba hablando era básicamente de cómo el gobierno que estaba en ese momento estaba limitando el espacio cívico a periodistas, a movilizaciones sociales, etcétera, porque sobre eso era la reunión. Para saber si una persona ha trabajado en una institución del Estado y que yo fuera asesora en el 2022, tienen que entender algo. Mi último contrato con la cooperación internacional terminó en febrero del año pasado, 2024. Entonces, si la reunión fue en el 2022, como era asesora, si yo tenía un contrato de exclusividad en el año 22 con la cooperación internacional. Y desde entonces a la fecha he sido consultora, y ustedes, cualquiera, ahí la Asociación de Jueces de cualquiera de las asociaciones o quien quiera, revise si alguna vez el Poder Judicial me ha emitido un cheque a mi nombre. Solamente por alusión, porque yo creo que quieren politizar mi participación y desviar con una falacia ad hominem el fondo del asunto, que el fondo del asunto es que el Congreso Nacional, vía interpretación, está haciendo una reforma constitucional que ocupa 2 legislaturas. Yo no estoy diciendo que no se cree la ley del Consejo de la Judicatura, es urgente que se separe definitivamente las facultades administrativas de las facultades jurisdiccionales, pero este no es el camino correcto, eso es lo que estoy diciendo. Abogada Ana Cardona, le escuchamos. Solo para aclarar, yo me pregunto, ¿qué artículo de la Constitución es que se pretende reformar? Ninguno. ¿Qué artículo refiere sobre que la presidenta del Poder Judicial tiene facultades de nombrar jueces, magistrados y personal del Poder Judicial? ¿Y qué artículo dice que ella tiene la función administrativa? Lo que se pretende reformar es una disposición transitoria, no un artículo constitucional. Y otra cosa, mire, llama la atención porque ahorita recientemente, hace unos 5 minutos, me mandan unas declaraciones que están haciendo los miembros de las otras asociaciones, la Asociación de Empleados, la otra asociación de jueces, aclarando que la asociación que su servidora preside es la asociación más antigua y mayoritaria del Poder Judicial. De aproximadamente 870 jueces a nivel nacional que tiene el Poder Judicial, nuestra asociación tiene más de 500 afiliados. ¿Y por qué razón las asociaciones se están pronunciando? Se están pronunciando porque ellas han sido las beneficiadas con estas disposiciones y nombramientos arbitrarios, porque le llamamos arbitrarios, de la actual presidenta del Poder Judicial, y la asociación le ha pedido en reiteradas ocasiones que haga concursos. No es que les estamos diciendo, denos una oportunidad a los miembros de nuestra asociación o a mi persona, no. Haga concursos para que transparente y que de manera objetiva se nombre a los jueces. Y eso lo ha dicho la comunidad internacional. No lo ha hecho porque no le conviene. Sigue nombrando de dedo y favoreciendo a los miembros de la asociación que se mantienen callados y entonces están pronunciándose que están en contra de la reforma a un artículo transitorio, no es un artículo constitucional, porque han sido beneficiados. Por ejemplo, en el caso de la Asociación de Jueces por la Democracia, está presidida por alguien y también es parte López Lone, quien ha sido beneficiado con un acuerdo de nombramiento de manera arbitraria. ¿Por qué razón? Porque él asume el cargo que tenía la ex magistrada Yulisa Aguilera, quien era una jueza que estaba nombrada en propiedad en su cargo, y la irrespetaron, la sacaron de la carrera judicial y la llevaron a la escuela judicial de manera interina, es decir, que la sacan de la carrera judicial y la llevan a la parte administrativa.
el último nombramiento que denunció la Asociación de Jueces y Magistrados de Honduras. Nombran y benefician a Kevin Castro, el anterior presidente, y quien coordina y dirige la Asociación de Empleados, porque son beneficiados. En su momento quiso quitarme de la Asociación de Jueces y Magistrados de Honduras, pero mis compañeros me respaldaron y por segunda vez presido esta asociación, y lo hemos hecho de manera objetiva porque las pruebas están y son contundentes, y lo que están protegiendo aquí es ese monopolio y esa arbitrariedad que ha cometido la actual presidenta del Poder Judicial en nombrar jueces sin concurso, de manera democrática, sin meritocracia, y también mover un juez de su cargo, de su jurisdicción, a otro lugar distinto cuando no le conviene y le estorba. Entonces, y también han habido acoso laboral vertical, que nosotros lo hemos constatado, que también es un delito, con compañeros jueces cuando el juez no le favorecen las resoluciones. Entonces, ¿dónde está la objetividad que pretenden defender en este momento, de decir que están en desacuerdo con algo que es totalmente, en este caso la reforma, es como le dije, está dentro de las facultades del Congreso Nacional, y también el hecho de la iniciativa de ley de un Consejo de la Judicatura también está dentro de las facultades del Congreso Nacional. Y esta reforma ya dijimos que debería de tener una temporalidad, porque lo que vendría es a ponerle solución de manera temporal a algo. Pero lo que se pretende y la asociación ha luchado es porque se cree el Consejo de la Judicatura, y creándose debe de ser aprobada primero la ley. El abogado Rafael Gómez dice: la presidenta ha vulnerado el principio de inamovilidad judicial. La inamovilidad no es un privilegio del juez, sino una garantía de independencia para el ciudadano. Los tratados internacionales, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los principios básicos de la ONU relativos a la independencia de la judicatura, establecen que los jueces solo pueden ser removidos o trasladados por motivos graves de falta de idoneidad o conducta bajo procesos estrictamente reglamentados. El tratado discrecional constituye una sanción encubierta que violenta la independencia judicial, y de ahí me escribe un gran churro. ¿No es así, abogado? Hay que ser más corto. Gracias. El abogado Marco Zelaya, brevemente. Abogado Zelaya. Sí, muy buen día, licenciado Raúl Valladares, a usted, muy buen día, licenciado Raúl Valladares, a usted, a sus panelistas, al pueblo hondureño en general. Rápidamente, nosotros fuimos parte del Poder Judicial hace muchos años y conocemos perfectamente cómo funciona. La abogada Reina Rivera, de forma acertada, ha hecho algunos comentarios en sus participaciones. De igual forma, el abogado expresidente Rafael Canales. Déjeme decirle que esto es una práctica que no es nueva, Raúl. Cuando el periodo del presidente Miguel Ángel Rivera Portillo se manejaban todos los martes en la mañana, eran plenos administrativos y las decisiones efectivamente las tomaba el presidente, pero se ponía en consenso con todos los magistrados, porque ese era el procedimiento que se seguía, acompañado del director de la carrera judicial, que en ese tiempo era el abogado Cali Figueroa, era su asistente en ese momento. Conocemos perfectamente cómo funciona. Fíjese que lo que antes era malo, ahora es bueno. Cuando entró el presidente Porfirio Lobo Sosa y después Juan Orlando Hernández, a través de un recurso de inconstitucionalidad del Consejo de la Judicatura, que efectivamente es constitucional en el artículo 317, se admitió de forma parcial. Y lo que procede allí es una nueva ley del Consejo de la Judicatura, porque es cierto, hay que apartar la parte eminentemente administrativa de la parte jurisdiccional, porque no tiene nada que ver un pleno de la Corte viendo si va a comprar resmas de papel, combustible, un vehículo, nombrar un conductor, nombrar un aseador, que no es nada malo, pero para eso era el órgano. Que no funcionó en su momento, es correcto, no funcionó. Se hizo una elección al interno del Congreso y lamentablemente pues todos conocemos cómo terminaron los miembros del Consejo de la Judicatura, pero eso no quiere decir que era malo. Lo que hay que hacer es una nueva ley, porque entonces si vamos en ese orden de ideas, debemos de reformar también el reglamento del Congreso para que no tenga facultades omnímodas el presidente y el secretario, y de igual manera la presidenta de la Corte. Creo yo de que lo que debemos de abogar es porque se transparente la justicia. Debemos de implementar un Consejo de la Judicatura como países del primer mundo. Esta era una copia del sistema del Consejo de la Judicatura de España. Se enviaron
bastantes personas del Poder Judicial para que fueran a aprender cómo funcionaba el sistema. Lamentablemente en Honduras todo es malo. La abogada Cardona también debe entender que en su momento se introdujo el nuevo Código Procesal Civil, no funcionó, se volvió al Código de Procedimientos Comunes viejo y después volvimos al Código de Procedimientos Civiles nuevo por algunas situaciones que se manejaron al interno de esa ala jurisdiccional que tenemos nosotros. Entonces creo que lo prudente ahí es dejar las cosas como están en este momento, crear una nueva ley del Consejo de la Judicatura, aprovechando que está en la palestra pública lo que establece nuestra Constitución Política, Rafa, el artículo 317, y de ahí partir, porque si empezamos a interpretar situaciones que ya están establecidas en nuestra Constitución, ya hay procedimientos propios de la Constitución. Entonces, por interpretación no podemos nosotros tratar de decir de que se va a poder aplicar esa norma, abogada Cardona, sino... Bien, el abogado Marcos Zelaya. Sí, yo creo que estamos dándole vueltas a asuntos con los que estamos totalmente de acuerdo. En primer lugar, estamos de acuerdo que no es idóneo, no es adecuado que la presidencia de la Corte Suprema de Justicia tenga concentrado un poder administrativo y judicial. En eso estamos de acuerdo. No es correcto. No es correcto y no es adecuado y además no es constitucional y no está de acuerdo a los estándares internacionales y lo han dicho órganos internacionales. En segundo lugar, también no es adecuado que el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, como decía la Constitución antes de que se reformara, como bien lo planteó Reina, tenga también facultades administrativas y judiciales, porque tiene que haber una separación. Eso estamos de acuerdo. En tercer lugar, estamos de acuerdo que es necesario cumplir con el artículo 317 de la Constitución que establece la creación de una ley del Consejo de la Judicatura y de la carrera judicial para separar las funciones judiciales de las administrativas. Creo que todo mundo estamos de acuerdo en eso. En cuarto lugar, creo que todo mundo estamos de acuerdo que cualquier mecanismo que se adopte en el Congreso Nacional tiene un margen o un campo de actuación que es el respeto irrestricto a la Constitución. ¿Y eso qué implica? Y creo yo que debemos de tomar muy en serio lo que nos plantea Reina Rivera, en el sentido que hasta que se reforme el artículo 317 de la Constitución, o esa reforma que tuvimos para crear el Consejo de la Judicatura, la Constitución le daba al Pleno la facultad que tiene ahora la presidenta de la Corte. Pero lo que Reina está planteando es que con esta interpretación, y perdona Reina que parece que estoy explicando lo que vos decís, pero no es eso, sino que creo yo que debemos de insistir en esta cuestión. Lo que se está haciendo con esa interpretación que se pretende del Congreso Nacional es quitarle a la presidenta esas funciones, que es correcto, para dárselas al Pleno, que es lo que teníamos antes de la reforma constitucional. En otras palabras, a través de una interpretación, lo que se pretende es incluir algo en la Constitución que ya no está en la práctica. Y les voy a poner un ejemplo que yo tenía preparado, que es más o menos parecido. Es el artículo 21 del Decreto Legislativo número 116-19, que tiene que ver con la Ley Orgánica del Poder Legislativo y que incluyeron el Fondo Departamental. Ahí el Congreso Nacional incluyó en el artículo 21 que lo del Fondo Departamental no se podía reformar ni derogar por mayoría calificada. Y decimos, bueno, eso está bien, pero ¿cuál es el problema? Que ya la Constitución de la República establece 5 tipos de mayorías. Mayoría simple, absoluta, mayoría calificada reforzada y la mayoría de las 3/4 partes. Cuando el Congreso Nacional, a través de una ley inferior a la Constitución, incluye una nueva mayoría calificada, en la práctica lo que está haciendo es incluir en la Constitución, reformar la Constitución de facto para incluir una nueva mayoría que la Constitución, que el constituyente no reconoce, porque solo reconoce 5. Pues exactamente lo mismo, por analogía, cuando el Congreso Nacional interpreta un decreto que implica quitarle a la presidenta esas funciones, lo cual es correcto, pero se lo da al Pleno, es regresar a la Constitución antes de la reforma, es decir, es reformar nuevamente la Constitución, retroceder en esa reforma que hubo para crear el Consejo de la Judicatura. Ese es el punto clave y yo creo que todas las personas aquí estamos de acuerdo en que es necesario hacer una mayor reflexión sobre lo que implica esa interpretación de este decreto. No se está defendiendo
que se mantenga que la presidenta de la Corte tenga ese control absoluto, porque es terrible. Y miren, a mí me parece que es una cuestión de coherencia, porque yo me pregunto, y yo lo digo, hace poco acabo de formar parte de un equipo de investigadores sobre independencia judicial en Centroamérica, y una de las cosas que yo planteo en esa investigación es que resulta ser, por coherencia democrática, que antes, cuando hubo una reelección ilegal, cuando se destituyó ilegalmente a la sala, cuando se despidieron a magistrados y jueces y que hubo sentencias de la Corte, cuando han habido despidos, remociones, ascensos arbitrarios, ¿dónde estaban las asociaciones de jueces? ¿Dónde? Es decir, lo que hoy se critica, ¿se criticó ayer? ¿O lo que hoy se calla, se criticó ayer? Yo creo que es una cuestión de coherencia. Y por tanto, creo yo que el punto central es ver si esa decisión del Congreso Nacional, así como pasó con el artículo 21 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, está implicando una reforma de facto a la Constitución. Por eso, para evitarnos problemas, el Congreso Nacional, que miren, yo conozco a gente, abogados y abogadas que están asesorando a alguna gente del Congreso Nacional que es brillante y que sabe mucho de Constitución. Creo que es importante que reflexionen, que hagan un alto. Tienen en sus manos en este momento de, en vez de estar generando esto que puede generar conflictos constitucionales, hacer una reflexión seria, que convoquen a otros sectores, incluyendo a todas las asociaciones de jueces que puedan haber, a personas expertas que le puedan consultar incluso a la Comisión Interamericana o a la Relatoría Especial de Naciones Unidas de lo que puede implicar, y que centren sus esfuerzos en la aprobación de una ley del Consejo de la Judicatura y de la carrera judicial, porque eso es lo que ordena la Constitución. La Constitución no está ordenando que le regresen al Pleno o que tenga la presidencia de la Corte. Ya sea el Pleno o la presidencia, es terrible, y por tanto lo que necesitamos es una ley de la carrera judicial, del Consejo de la Judicatura, que sea autónomo, que sea independiente y que para su composición haya una participación de los propios jueces y juezas. Me dice el abogado Olvin Rodríguez, las causas que está llevando al colapso del sistema judicial son más profundos que los temas que están en el tapete. Es un asunto serio que tiene que ver con el rol de los partidos políticos, con la separación de poderes, con la separación entre las tareas jurisdiccionales y las tareas administrativas, y con la suplantación de la soberanía por parte de los poderes fácticos a través de la llamada Junta Nominadora. Bien, en la línea la abogada presidenta de la Asociación de Jueces por la Democracia, Fanny Bennett, brevemente. Abogada, adelante. Buen día, ahora me escuchan. ¿Sí me escuchan? Sí, la escuchamos. Gracias por este espacio. Sus panelistas y sobre todo a la teleaudiencia. Es importante plantearnos, además de todo lo que han planteado cada uno de los panelistas, lo que establece el artículo 321 de la Constitución de la República. Los servidores del Estado, licenciado Raúl, no tenemos más facultades que las que expresamente nos confiere la ley, y todo acto que ejecutemos de fuera de la ley es muy implica responsabilidad. ¿Y por qué? Establezco claramente y parto de ese 321 de la Constitucional. Porque hemos entendido nosotros como jueces y juezas de carrera, de base del Poder Judicial, que representamos en este momento a una asociación de jueces, pero también representamos lo que tiene que ver con el fortalecimiento del sistema de justicia en el país. Y consideramos que a partir de un mes de la nueva instalación del Congreso Nacional y esta iniciativa que va más allá de no solamente interferir gravemente con la problemática estructural y heredada que se ha por décadas establecido dentro de la Corte Suprema de Justicia, especialmente que ha afectado a toda la base del Poder Judicial en temas tan relevantes como tiene que ver con el funcionamiento, pero también la eficiencia y eficacia administrativa. Es por esa razón que para nosotros como Asociación de Jueces por la Democracia creemos evidentemente que se trata de una alta interferencia al Poder Judicial, que una afectación al principio que tiene que ver con separación de poderes, pero sobre todo que da lugar específicamente a afectar y disminuir lo que tiene que ver con la independencia judicial. Por lo tanto, es un deber, y a partir de lo que muy bien ha establecido la otra presidenta de la Asociación de Magistrados de Honduras, el tema de los informes y de relatorías y de acciones que se han presentado ante la Comisión Interamericana y de sentencias relevantes que han servido de precedente no solo a nivel de Honduras, sino a nivel regional, centroamericano e incluso latinoamericano, donde se establece claramente que debemos avanzar no solamente en un poder judicial moderno, sino también que se garantice lo que es el tema específico en cuanto a estructurar una nueva ley del Consejo de la Judicatura
una nueva ley orgánica del Poder Judicial, pero que también se establezca claramente que debe nacer y surgir desde el Poder Judicial. Y es a partir de ello entonces que consideramos, y nosotros hemos recientemente a las 8 de la mañana emitido un comunicado amplio y específico del por qué sería un grave retroceso del Poder Judicial. Porque también, como se ha indicado por la presidenta de la Toma, es cierto, pero el tema que ha explicado claramente también la Comisión Interamericana es que estos graves atropellos a la independencia judicial no deben ser permitidos bajo ninguna naturaleza. Y esto va más allá de la figura presidencial como tal. Va por el tema de no disminuir y volver simbólico la presidencia de la Corte Suprema de Justicia, que en este momento le encabeza la presidenta Obando, pero en otra oportunidad también la va a presidir otro magistrado o magistrada. Va más allá también nosotros de defender a una figura en tema personal. Es la defensa de la independencia judicial. Por eso es importante revisar cada uno de los informes de Relatoría de Independencia Judicial, aún los actuales, pero también revisar específicamente el tema de la constitucionalidad ante esta iniciativa que va a ser revisada en su momento en caso de que pueda continuar para poder verificarse si realmente es posible bajo esas circunstancias, como lo ha establecido también, que coincido con la abogada Reina, de que comprometería gravemente la constitucionalidad, una reforma bajo estas condiciones donde no se está llevando el debido proceso que establece el artículo 90 de la Constitución de la República. Fanny Bénez, esta mañana presidenta de la Asociación de Jueces para la Democracia, abogado Canales. Bueno, agregando un poco ahí, porque no hemos salido aterrizando otra vez en el tema, definitivamente esta prolongación de esta disposición transitoria ha deteriorado la función institucional del Poder Judicial. Eso hay que dejarlo muy definido. La gran pregunta es, este tipo de reformas, ¿cuál es el objetivo o finalidad? ¿La repartición de nombramientos entre partidos políticos o realmente el fortalecimiento institucional para que haya una carrera de verdad dentro del Poder Judicial, que es un pilar fundamental de un Estado de Derecho? Es decir, antes un escribiente tenía la expectativa de ser secretario, un secretario de ser juez. Eso es lo que realmente debería definir lo que el Congreso Nacional, en una reforma del fortalecimiento del Poder Judicial, debería de buscar. No tanto una repartición, independientemente si lo van a hacer por una interpretación o una reforma constitucional. Yo quiero decir que aquí estamos falta de visión realmente de los congresistas, de no únicamente de devolver al Pleno, porque realmente yo fui presidente del Colegio de Abogados de Honduras. Y ahí lo que se hizo fue delegarme algunas funciones administrativas, pero realmente se pierde el tiempo en una función jurisdiccional, realmente tener atribuciones meramente administrativas que no llevan realmente a la funcionalidad y realmente a la operatividad objetiva, es decir, cuantificable y medible del Poder Judicial. Por eso es que vemos esa infinidad de retrasos. Entonces, yo creo que realmente hay que buscarle una alternativa concreta a la problemática de esta disposición que se ha prolongado por el tiempo y que en lo particular creo que no ha causado ningún tipo de beneficio en el fortalecimiento del Poder Judicial. Lo que ha hecho, lamentablemente, es una concentración de atribuciones y facultades que no las debería de tener una sola persona. Abogada Cardona. Es que aquí se están confundiendo en cuanto al tema, porque no se pretende reformar un artículo constitucional. Lo que se pretende es una reforma transitoria, no una reforma a un artículo constitucional. Por eso es que yo les decía al inicio de mi participación que los diputados deberían de revisar que esto sea transitorio, que le establezcan una temporalidad a esta reforma de 6 a 8 meses, como también lo decía el abogado Canales, porque sí lo he dejado claro que esto no vendría a solventar la problemática en sí que se está tratando de la creación de la ley o de la aprobación de la ley que crea el Consejo de la Judicatura. Entonces nos estamos enmarcando en distorsionar y hacerle creer a la población que es que se está reformando artículos constitucionales que vendrían a poner en tela de duda o de juicio lo que es el irrespeto a la independencia judicial y a la separación de poderes. Si en este momento no van a aprobar lo de la ley que crea el Consejo de la Judicatura,
Entonces, la reforma, por eso es que yo les decía como asociación, la vemos con buenos ojos, porque si no continúan realizando nombramientos de manera ilegal, arbitraria y también moviendo a jueces por el principio de la inamovilidad, que alguien lo mencionó, de un lugar a otro sin seguir los procedimientos legalmente establecidos. Yo le envié también la carta que mandó la relatora de la ONU, o que emitió hacia el Estado de Honduras, y ahí mismo lo dice, son los organismos internacionales. Entonces, mencionamos que la CID podría condenar al Estado de Honduras. No habría necesidad, porque lo que se pretende realmente es que se cumplan los mecanismos legales para, si se va a hacer esta reforma, que en esta reforma se incluya un tiempo establecido, una temporalidad por la que va a durar esta reforma, y que luego, con la obligación y el compromiso del Congreso de darle seguimiento a lo que es la aprobación de la ley para creación del Consejo de la Judicatura. Y en la ley se van a establecer los parámetros y mecanismos por los cuales se va a nombrar a los concejales. Entonces, creo que estamos aquí en un tema. El tema no debería de analizarse de manera subjetiva y decir es que le van a quitar la concentración de poderes a la actual presidenta del Poder Judicial, si la Constitución no dice que ella tiene facultades para nombramiento, para remoción, ni tampoco facultades administrativas, y lo dijo la abogada Reina. Entonces, creo que no es desviarnos del tema, y el interés en sí es que se fortalezca el sistema de justicia, que es el encargado de administrar la justicia en nombre del Estado de Honduras. El artículo 303 también nos dice que los jueces tenemos esa facultad y esa potestad que nos da la ley de administrar justicia, únicamente apegados a la ley, y la ley no le da facultades a la actual presidenta para nombrar, remover, ni facultades administrativas. Y eficientar también, podríamos decir, la justicia, porque entonces ellos se dedicarían, los magistrados, únicamente a administrar justicia y a la parte jurisdiccional, y desconcentramos esa labor administrativa. Y eso es el análisis que he hecho yo como presidenta de la Asociación de Jueces y Magistrados de Honduras, de manera responsable y apegado a la ley. Sí, abogada Reina Rivera. Sí, fíjese que yo creo que estamos, por lo menos los que estamos aquí presencialmente, hemos llegado a la conclusión de que mediante interpretación sí se está haciendo una reforma constitucional, y la abogada Cardona repite reiteradamente reforma, la reforma no altera tal cosa, la reforma, o sea, está reconociendo que es una reforma, y cuando es reforma ocupa 2 legislaturas. Cuando es una reforma a preceptos constitucionales se ocupa 2 legislaturas. Si es interpretación, no ocupa 2 legislaturas, no ocupa ni siquiera la sanción del Poder Ejecutivo, simplemente se manda a publicar en la Gaceta. ¿Y por qué digo yo que es reforma? Y lo volvemos a decir. Bueno, porque el Poder Legislativo, sin oír la opinión de la Corte Suprema de Justicia, está creando en esta nueva norma cuestiones que ya habían sido derogadas en la reforma constitucional del año 2010, en la reforma constitucional del 2010, porque le está devolviendo a la Corte Suprema de Justicia al Pleno una facultad que ya había sido derogada en 2 legislaturas. Incluso aquí tengo yo el artículo de ese decreto 282-2010, y cierra diciendo: el presente decreto entrará en vigencia al ser ratificado constitucionalmente por la subsiguiente legislatura ordinaria y de ser publicado en el Diario Oficial La Gaceta. Ya vimos que la norma que están creando está incluyendo incluso procedimientos. Dice, para la facultad disciplinaria, dice, el Pleno de la Corte Suprema debe aprobar un mecanismo para que al menos 3 magistrados propietarios conduzcan los procedimientos, garantizando el derecho de defensa y el debido proceso. Es decir, no solo están interpretando, están reformando, están creando cambios al decreto del 2010 en el fondo, y eso va más allá del espíritu del legislador. Yo estoy plenamente de acuerdo. La única salida constitucional a eso es que inicie ya el proceso hacia la aprobación de una ley del Consejo de la Judicatura, para que todas las dificultades que vienen
hablando la Asociación de Jueces por la Democracia, luego la otra asociación de jueces y magistrados, porque llega una, se queja, llega la otra, se queja, y para poder realmente darle seguridad jurídica a lo interno, al Poder Judicial, se necesita es urgente que se apruebe, y esa es la única salida constitucional, porque si no, sí nos están llevando a un conflicto entre poderes del Estado. Y uno aspiraría que, si bien es cierto, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, porque posteriormente estos casos de conflictos podrían llegar a ellos, no pueden pronunciarse, pero sí creo que es una responsabilidad de todos los jueces, juezas, magistrados y personal administrativo, porque también están agregando las cuestiones administrativas ahí, estudiar lo que están haciendo con esta reforma, y como vía interpretación de un plumazo se quieren saltar 2 legislaturas para una reforma constitucional. Y reitero, estoy de acuerdo, urge, se necesita la ley de la carrera judicial, porque nosotros queremos que los jueces no hagan política, ni los magistrados tampoco, ¿verdad? Y ni que reciban esas intereses externas. Urge en Honduras acceso a la justicia. Bien, voy a una pausa. Me dicen, por favor, que los distinguidos abogados respondan con claridad. ¿Se le está quitando a la presidenta de la Corte funciones y poderes que le corresponden, o la presidencia de la Corte ha asumido funciones que no le corresponden? Una pausa y continuamos. Continuamos. Bien, vamos a la parte final del programa, quedan 7 minutos. Abogado Canales, sus conclusiones. Bueno, la conclusión, creo que este tipo de iniciativas se quedan cortos en realidad de la funcionalidad y lo que garantice el verdadero funcionamiento institucional del Poder Judicial. No se trata de una repartición de funciones administrativas, que esa realmente no son las funciones constitucionales que deberían de tener los 15 magistrados o el Pleno, y únicamente se han basado básicamente en que se tomen decisiones por el Pleno en cuestiones administrativas y no realmente jurisdiccionales, que es lo que es su función, y lo reitero por tercera vez, constitucional. Creo que se debe de poner en marcha lo que bien decía Joaquín, esos anteproyectos o socializaciones que se han hecho de una nueva ley estilo Honduras, no una copia, y que la meritocracia prevalezca, que es lo que no prevalece, y la carrera judicial. Eso es lo que esperaría yo como expresidente del colegio, como abogado común, que usamos los tribunales, y que creemos que sí se puede cambiar, pero sí hay una verdadera voluntad institucional, no una voluntad política que rige los destinos, obviamente, de la institucionalidad de nuestro país desde hace mucho tiempo. ¿Esta es una lucha por la verdad, por la justicia, o simplemente es una lucha de intereses? Es una lucha de intereses, Raúl, y yo lo digo porque yo no le guardo pleitesía a nadie. Es una lucha de quitarle poder a alguien. Igual va a pasar en el Ministerio Público, que no hay carrera fiscal, sino únicamente no se trata de sacar a una persona para poner a otra persona afín. Se trata de un fortalecimiento integral de la institucionalidad de nuestro país. Gracias. El abogado Rafael Canales es presidente del Colegio de Abogados de Honduras. Abogada Ana Cardona, sus conclusiones, por favor, y gracias por participar. Como lo decía el abogado Rafael Canales, esto se trata de un fortalecimiento institucional que va más allá y que trasciende fronteras. El hecho de pedir la aprobación de una ley del Consejo de la Judicatura que se apegue a estándares internacionales en temas de derechos humanos. Y no es una acción en particular contra la presidenta del Poder Judicial, sino que es enmarcado a lo que establece la ley, que no le da facultades de nombrar ni destituir a jueces de manera arbitraria, y también va con un respeto a la carrera judicial el tema. Entonces, yo veo con buenos ojos y sigo manteniendo mi posición en el sentido de decir que la reforma que es transitoria y debe de incluir una temporalidad, porque no pone una solución al problema en sí. La solución definitiva es crear la ley o aprobar la ley de la creación del Consejo de la Judicatura para desconcentrar el poder que actualmente tiene la máxima
presidenta, la máxima autoridad del Poder Judicial, que es la presidenta, el hecho de también darle facultades al Pleno no vendría a solventar el conflicto. Así que siempre apegado a lo que la ley dice, el respeto a la institucionalidad, al Estado de Derecho, de manera responsable, seguiré emitiendo mis opiniones al respecto como presidenta de la Asociación de Jueces y Magistrados de Honduras. Y hoy le digo a mis compañeros que están desanimados porque no se les ha respetado su carrera judicial, que continuaré luchando para el respeto y fortalecimiento de lo que es la carrera judicial. Sí, usted de la posición entonces que no debe seguir concentrándose el poder en la presidenta de la Corte. De acuerdo, y lo digo con pruebas, porque hemos visto tantas arbitrariedades que hoy el Poder Judicial, la mayoría de los empleados y funcionarios del Poder Judicial se encuentran desmotivados. Alguien dijo que por qué no se había habido pronunciamiento anteriormente, porque por lo menos sometían a concursos las plazas. No lo hacían de manera, no sé si decirlo, arbitraria nuevamente, para no decir otra palabra, como lo estamos viendo en la actualidad. Y yo asumo la presidencia de la Asociación de Jueces cuando toma posesión la actual presidenta del Poder Judicial y su pleno. ¿Por qué razón? Porque me sacaron del nombramiento de la que me habían nombrado en miembro propietario del Consejo de la Carrera Judicial por el hecho de haber activado un chat en apoyo y solidaridad a los compañeros jueces que estaban trasladando, destituyendo de su cargo. Entonces, de manera arbitraria han actuado desde el inicio y por eso yo lo he denunciado y es hoy que me he ganado el respeto de la comunidad internacional. También agradecemos a aliados estratégicos que quieren fortalecer el tema de la independencia judicial por el tema de la seguridad jurídica, como la Embajada de los Estados Unidos, con quien he trabajado también de la mano, y la relatora de la ONU, la FLAN, la Federación Latinoamericana de Magistrados, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Bien, muchas gracias. La abogada Ana Cardona, presidenta de la Asociación de Jueces y Magistrados de Honduras. Sus comentarios finales, abogado Reina Rivera. Bueno, sí, creo que se sigue reiterando que es reforma. Ya sabemos si es reforma, cuál es el procedimiento constitucional, y si es interpretación ya lo sabemos también. Si hay problemas internos actualmente en los procesos de traslados, nombramientos, despidos, etcétera, en el Poder Judicial, eso tienen ellos mismos facultades internas para poder ejercer recursos de amparo, ver si no se están siguiendo los procedimientos, utilizar todas las vías legales que tengan a su disposición, pero eso no puede justificar una violación a la Constitución de la República, de la forma y del fondo. Y yo no estoy defendiendo aquí sobre si han habido traslados correctos o incorrectos, porque ni siquiera me doy cuenta. Yo, como digo, no litigo, simple y sencillamente trato de estudiar al menos el derecho constitucional, que es el que más me apasiona, y los derechos humanos, y en ese sentido se está haciendo una reforma a la Constitución de la República que requiere que la Corte Suprema de Justicia, su pleno, que las asociaciones de jueces y magistrados, que los funcionarios administrativos participen en todo el proceso de crear una nueva ley de la carrera judicial, y el Congreso Nacional no puede tener la facultad de devolver el artículo al artículo 309 de 1982, reformando de hecho el 313, porque lo están haciendo, es una reforma de hecho, había interpretación. Muchas gracias. Abogado. Bueno, en primer lugar, yo creo que hay que recordar, y algo que decía Rafael, que los graves problemas estructurales de remociones arbitrarias, de ascenso, de ingreso sin concurso, es un problema que venimos arrastrando desde siempre. No es algo que nace hoy. Solo es de leer los diferentes informes de la Comisión Interamericana, relatorías. No es hoy, es algo que viene sucediendo siempre. Y uno se preguntará cuántas personas de las asociaciones que componen el Poder Judicial han entrado realmente por concursos públicos y meritocráticos. Eso en primer lugar. En segundo lugar, yo creo que aquí estamos de acuerdo. Ni el Pleno ni la presidenta de la Corte pueden tener el control absoluto en materia administrativa. Hay que separarlos. Y el Congreso Nacional tiene la obligación de cumplir con el artículo 317 de la Constitución. Se va a resolver el problema con la ley del Consejo de la Judicatura y la carrera judicial, porque con lo que pretenden hacer ahora genera muchísimas dudas sobre su constitucionalidad. ¿Por qué? No es que se está reformando directamente un artículo de la Constitución. Lo que se está haciendo es que con un decreto, que es una ley inferior a la Constitución, se está modificando algo que ya la Constitución dice,
que la Constitución lo que está planteando es que quien tiene que regular eso es el Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial. Entonces el llamado es al Congreso Nacional para que reflexionen, se tomen su tiempo, que respiren un poco. Sabemos que lo que pretenden es repartirse el pastel, no vengan aquí con fortalecimiento de la institucionalidad. Y lo mismo, y perdónenme también con las asociaciones de jueces, están en lo mismo, defendiendo intereses particulares. Y uno lo puede ver en la coherencia que se ha tenido a lo largo de todos estos años para ver si realmente son intereses alrededor del sector justicia. En ese sentido, creo yo que el llamado es al Congreso Nacional que ponga ojo, que se dé un tiempo para estudiar ese decreto y las implicaciones constitucionales que tiene, porque hay dudas al respecto y lo que pueden generar es una mayor conflictividad, entendiendo claramente que se debe de quitar a la presidenta de la Corte y también al Pleno funciones administrativas. Hay que separar lo judicial de lo administrativo. Y ya la Constitución establece una salida, que el artículo 317, que es la aprobación de una ley del Consejo de la Judicatura y la carrera judicial. Eso es lo que han dicho los órganos internacionales. No que le quiten a la presidenta para dársela al Pleno, sino que se apruebe ese nuevo órgano que sea el que se encargue de manera autónoma de todo el tema administrativo y personal, etcétera. Bien, gracias al abogado Joaquín por haber participado, Joaquín Mejía. Antes de retirarme voy a hablar al hondureño. Ese pleito es de puro interés. Desde que nombraron a la presidenta de la Corte, la señora ha mantenido el control en el nombramiento desde una aseadora a los jueces. Esto ha mantenido malestar entre todos los magistrados liberales y todos los magistrados nacionalistas. No les regaba maíz. Y entonces, como la doña de la Corte no les regaba maíz, se arrecharon. Y varias veces hablaron con ella. De hecho, un magistrado liberal anduvo moviéndose para quitarla el año pasado, buscando que lo apoyaran los nacionalistas. Bueno, eso no sucedió. Pero el malestar continuó de liberales, nacionalistas y también de los compañeros de ella de Libre. Ese es un pleito de interés en el que tiene la Corte. Qué lástima, porque la Corte debería tener un alto nivel. Un alto nivel y no lo hay. Es un pleito de intereses el que tiene. Y ya diputados de Libre lo manifestaron la semana pasada, están de acuerdo con que le quiten esos poderes que tiene la presidenta de la Corte. Pues desgraciadamente para todo el país, para todos nosotros, es un pleito de intereses el que hay en la Corte Suprema. Y no es un pleito de intereses de la majestad y la altura de la justicia. No es eso. Es un pleito de intereses que tienen los magistrados. También la señora de la Corte, no sé quién la asesoraba, pero yo le dije a un miembro de esa Corte, no voy a decir si es hombre o mujer, quien la asesora les dijo que ella es la que mandaba y punto, y que ustedes se fueran a volar. Y eso ha tenido arrecho a los otros magistrados. Por eso 9 ya están en contra de ella, 9 que firmaron un documento haciéndole varias peticiones. Y ese día esos 9 pensaban que la señora se había ido a San Pedro porque allá hizo otros cambios de jueces. Y a nadie le da potestad, ni les cuenta, ni les dice. De hecho, un magistrado iba con sus guardaespaldas, que deben reducir ese número de guardaespaldas, y no se lo autorizó. Mientras ellos decían que mientras no le dijo al magistrado que sí, que llevara sus guaruras, ella se llevó un montón, hasta por cosas de esas de pelea. Así está el país, así está la Corte Suprema de Justicia. Gracias, buenos días, que tengan una buena semana. Esto es La Entrevista con Raúl Valladares.